Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con los tipos de mapas y los tipos de datos y cómo estos mapas, cómo los datos, los tipos de datos determinan los tipos de mapas que se pueden elaborar. Aquí va un poquito sobre los tipos de datos, ¿no? La dimensión de los datos. La dimensión de los datos es la forma en cual los datos se adaptan a la realidad que representan. Por ejemplo, los datos pueden ser de manera puntual, de líneas, de áreas y de volúmenes. Los datos pueden ser la continuidad de los datos, ¿no? La continuidad de datos puede ser datos discretos, por ejemplo, puntos, como también puede ser representar polígonos y tratar sobre datos continuos. Aquí, según Steven, los diferentes niveles de los datos se están representados de forma nominal, de forma ordinal, en forma de intervalos o en forma de relaciones, de radio. Entonces, más adelante vamos a ver qué trata cada uno de esos tipos de datos. Algunas veces la clasificación y normalización de los datos es necesaria antes de poder elaborar los mapas. Primero organizar que todos los mapas estén categorizados de la misma manera. Entonces luego podemos, es decir, homogenizar, estandarizar los datos antes de nosotros elaborar un mapa. Por ejemplo, cuando colectamos datos de puntos en un punto, contamos los puntos en un polígono, normalizamos el área, entonces clasificamos los datos para poder elaborar lo que se llama un mapa de coropletas. Entonces, básicamente en el slide anterior lo que queremos decir es que para poder elaborar un mapa tenemos que estar conscientes de la naturaleza de los datos que queremos representar en nuestro mapa. Y esos datos pueden tener forma de puntos, de líneas o de superficies o áreas. Aquí vemos la clasificación de los niveles de datos. Como le decía, datos nominales, datos ordinales, datos en intervalos y datos de relaciones. Aquí vemos la definición la equivalencia, ¿no?, de estos datos con sus tipos. Cuando hablamos de datos nominales, entonces esa relación unívoca, única que tienen los datos con el fenómeno que lo está representando. En este caso, cuando tenemos datos nominales de puntos, puntuales, podemos decir aquí, por ejemplo, las ventas, las ventas de unos locales, esos valores de ventas o el nombre del lugar, del comercio que se representa en un mapa, el nombre de una calle, son valores nominales que definen esos objetos que están de manera puntual, ¿no? El nombre de una farmacia, el nombre del número de un poste de luz, el nombre de un pueblo, todo eso son valores que responden a una naturaleza de puntos. Pero cuando tenemos, por ejemplo, el nombre de una calle, ¿no?, de un segmento de una calle, entonces ya estamos hablando de valores nominales que definen esas calles, pero las calles tienen una naturaleza en forma, una geometría de líneas, ¿no?, de líneas. Igualmente, esos valores, esos datos nominales para mapas básicamente cualitativos, si corresponde a áreas, entonces esos datos nominales podemos verlos representados, por ejemplo, con el nombre de una provincia, el nombre de un municipio, el nombre de un barrio, ¿no?, el nombre de una litología, de un tipo de roca. Vemos que son valores cualitativos, pero que están representados en áreas, ¿no? Están representando fenómenos de superficie. Entonces vemos cómo los datos nominales pueden representar puntos, líneas y polígonos. Pusimos 3 ejemplos. Pusimos las casas, los supermercados, puntos de calor, puntos donde ha sucedido un accidente. Todo eso son datos puntuales, pero con una característica nominal. El nombre de una calle, el nombre de una tubería, todo eso en un mapa, el nombre de una línea de tren, todo eso en un mapa puede ser representado de forma lineal, pero con una característica nominal. Así, la provincia, el municipio, el tipo de roca, el tipo de vegetación, ¿no?, el tipo de clima,
Todos esos valores son nominales, pero que están representados, se representan con superficies de áreas. Entonces, ahora cuando hablamos de ordenar, los datos tienen un orden, ¿no? Va de menor a mayor. Hay una relación entre un dato con el siguiente. Entonces, aquí vemos que las relaciones que están entre los datos pueden ser de equivalencia o de comparación. Por ejemplo, mayor que. Aquí cuando hablamos, entonces cuando representamos fenómenos puntuales, ya vemos que los datos van a estar clasificados según un orden de menor a mayor. Aquí vemos menor tamaño, menor población, población mediana y gran población. Bien, aquí en el caso de la carretera, entonces como ya hay un orden, carretera prima, callejones, calles, avenidas, autopistas, carreteras principales, el fenómeno está clasificado según su nivel de importancia. Hay una jerarquía entre los datos, de menor a mayor, ¿no? En este caso de la superficie, los fenómenos de área, entonces igual, donde hay una mayor población, donde hay una menor población. Entonces, los datos aquí ya estamos hablando que tienen fenómenos cuantitativos, ¿no? Cuantitativos o de jerarquía. Cuando hablamos de intervalos, igual valores numéricos que pueden tener equivalencia, comparación y también una normalización entre intervalos. Aquí vemos los fenómenos puntuales, ya estamos manejando números, ¿no? Tenemos aquí en el caso de líneas con mayor grosor, menor grosor, fechas también para el tema de áreas. Y así, cuando hablamos de relaciones, ya estamos hablando de proporciones, es decir, un valor con relación a su superficie. Por eso vemos aquí que en los fenómenos puntuales tenemos áreas proporcionales según la población. Es decir, que mientras el símbolo es más pequeño, la población por área, la población va a ser menor. Mientras tanto, cuando el símbolo sea más grande, entonces tenemos poblaciones mucho mayores. Aquí también la densidad de población, las isopletas, igual tenemos curva de nivel aquí que representan relaciones de datos. Y aquí, cuando los fenómenos de superficie, entonces tenemos valores proporcionales según la densidad de población. Aquí vemos que a mayor intensidad, el valor que se está representando tiene un valor mayor, ¿no? Entonces, aquí vemos cuatro formas de clasificar los datos según Steven, ¿no? Sean nominales, ordinales, de intervalo o de relaciones. Aquí vemos entonces los tipos de mapas. Los tipos de mapas también divididos por tipo de datos. Dice aquí que los tipos de datos determinan qué tipo de mapas se pueden hacer de manera más ajustada, más viable. Los tipos de datos determinan los mapas que se pueden elaborar. Un conjunto de mapas, los tipos de mapas, incluye estándar, ¿no? Y también métodos que se han ido evolucionando en el tiempo. Teníamos primeramente mapas de 2 dimensiones, ¿no? En el plano, ya mapas 3D y estamos hablando hasta mapas en 4 dimensiones, ¿no? Entonces aquí tenemos que los mapas, podemos comenzar con mapas de puntos, mapas de coropletas, de isopletas y mapas de símbolos proporcionales. Aquí vemos algunos ejemplos de la relación que existe entre los tipos de datos y los tipos de mapas, ¿no? Una clasificación de Unwin. Aquí vemos los tipos de datos. Como decíamos anteriormente, datos de tipos nominales, textos, nombre de calle, nombre de pueblos, nombre de poblado, de barrio, tipo de superficie, tipo de suelo. Todo eso son valores descriptivos únicos de un fenómeno. En este caso, si estamos hablando de fenómenos puntuales, un buen ejemplo es una ciudad. Entonces, mire cómo aparece la ciudad. Vemos aquí que tiene un punto y cada ciudad tiene su nombre encima, ¿no? Entonces, eso va representando, ¿no?, el nombre de la ciudad.
Pero las calles son fenómenos lineales, entonces ya el nombre de la calle, el tipo de la calle, básicamente eh, la, está representando la parte nominal de esos datos. Cuando hablamos de áreas, entonces la unidad de área, es decir, la división administrativa a la que pertenece un polígono en particular, entonces sería el dato nominal. Si es de volumen, entonces tendríamos la precipitación o el tipo de suelo de esa área en particular. Cuando hablamos entonces de los datos ordinales, entonces ya sabemos que hay una jerarquía entre los datos. Ahí vemos que estamos hablando si es de ciudades, ciudades, la que es la capital, mira, por ejemplo, aquí California aparece con un texto mucho mayor, un símbolo mucho mayor que en comparación con las otras ciudades. Si es lineal, entonces ya tenemos la carretera principal, la secundaria, la terciaria, ¿no? Las highway. Entonces, tenemos un orden específico para cada elemento lineal. Entonces aquí cuando es área ya tenemos que el valor de esa área va a depender del número que se esté representando. En este caso, el nivel de riqueza, ¿no? ¿Cuál tiene menor nivel de riqueza, más pobreza y así? Entonces cuando hablamos de volumen, podemos representar la precipitación por unidad de área, ¿no? La calidad del suelo y así por el estilo. Cuando entonces estamos trabajando con valores, con una unos tipos de datos que respondan a intervalos o a radios, entonces ya los datos se clasifican, ¿no? Creando esos pequeños intervalos en una tabla de distribución de frecuencia. Aquí podemos tener población total, flujo, tráfico del flujo de las carreteras, si de ciudad, entonces, ¿no? Población total de las ciudades, flujo de las carreteras, ingreso por per cápita, precipitación, intercambio de precipitación y demás. Entonces, esto es cómo podemos ver los tipos de datos expresados en un mapa, ¿no? Expresado en un mapa. Ahora bien, los tipos de mapas, ¿no? Los tipos de mapas que se pueden generar dependiendo del tipo de datos que se está representando en el mapa. Aquí tenemos para datos nominales, entonces si es un dato nominal, entonces el mapa va a ser de puntos. Si los fenómenos son puntuales, entonces vamos a tener mapas de puntos. Si es lineal, mapas de red, ¿no? Porque cada línea va a ser un elemento de la red. Si es de área, para datos nominales, entonces vamos a tener un mapa coloreado, ¿no? Donde cada área va a tener un color que va a diferenciar una característica de otra. Si es de volumen, entonces vamos a tener un mapa que se puede colorear libremente dependiendo del valor que se esté representando. En el caso de datos ordinales, ¿no? Ordinales, cuando tenemos, ya tú sabes que cuando hablamos de ordinales estamos hablando de una jerarquía, entonces cuando tenemos fenómenos puntuales, datos puntuales en un mapa ordinal, entonces vamos a tener un mapa de símbolos. ¿Qué es un mapa de símbolos? Eso quiere decir que cada elemento puntual en el mapa va a tener un icono, un símbolo único que lo va a diferenciar. Entonces, cuando sabemos que los datos ordinales son numéricos, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando tenemos esos valores numéricos, también pueden ser cualitativos. Y aquí tenemos, por ejemplo, otros fenómenos lineales para mapas ordinales, ¿no? Fenómenos lineales para mapas ordinales. Entonces, como hay una jerarquía, entonces vamos a tener un mapa de red, ¿no? Un mapa de red, pero ordenado. Por ejemplo, ordenar la red por el tipo de flujo que se genera, por el tipo de flujo vehicular que se genera, así como el tipo de carretera, ¿no? Si primaria, secundaria, si una calle, si una avenida. Entonces, igual aquí cuando tenemos mapas de tipo ordinal para superficies, fenómenos superficiales, entonces aquí vemos que vamos a tener un mapa coloreado, pero donde va a haber un orden, donde generalmente las zonas que tienen colores de mayor intensidad van a responder a un mayor valor de la variable que se está representando. Asimismo, el volumen, superficie, ¿no? De volumen,
Entonces aquí tenemos un mapa cromático ordenado de colores, ¿no? Donde responde a ese mapa ordinal. Si es entonces un mapa de intervalos, datos, ¿no?, de intervalos y de radio, entonces vamos a tener mapas de símbolos graduados. ¿Qué quiere decir eso? Que el símbolo va a ir variando el tamaño dependiendo de del valor de la variable que se va representando. Si es valores, datos, fenómenos lineales, ¿no? Fenómenos lineales en esto de datos de radio o intervalo, entonces vamos a tener mapas de flujo, ¿no? Mapas de flujo. Y aquí donde las líneas, ¿no? Como estamos hablando de fenómenos lineales, las líneas van a variar su grosor, su color, dependiendo el flujo que esté cruzando o atravesando esas líneas. Mapa de coropletas, este mapa básicamente lo que hace es que a cada área le asigna un valor dependiendo, un color, perdón, a cada área le asigna un color, una intensidad, dependiendo el valor de la variable que se va representando en él. Mapa de contorno para fenómenos de volumen. Aquí vemos también que los datos pueden clasificarse de la siguiente manera: datos discretos o datos continuos, ¿no? Unos que van de manera puntual, ¿no? Y otros que van variando suavemente en el tiempo, ¿no? Van con variaciones más suaves. Aquí dice que muchos datos geográficos relacionados a puntos específicos, ¿no? A puntos específicos, a líneas específicas y áreas específicas, estamos hablando de valores de datos discretos. Los valores son uniformes, ¿no?, dentro de un rango. Esos valores son uniformes dentro de ellos, ¿no? Pero también son diferentes entre ellos. Algún buen ejemplo es el mapa de coropletas, ¿no? El mapa de coropletas, donde los valores van variando continuamente, ¿no? No son valores discretos. El mapa de la coropleta significa que un valor se asigna a un lugar, ¿no? Un valor se asigna a una superficie, a un lugar. Las unidades, especialmente de áreas, algunas veces tienen datos que son agregados, se suman, ¿no? Se suman para poder colocarse a una unidad de área. Por ejemplo, cuando usted tiene la población de una provincia, esa población de provincia viene desde los barrios. Se suma toda la población de los barrios, se genera la población a nivel de barrio, a nivel de municipio, de paraje, a nivel de municipio, de distrito municipal, de municipios, y luego entonces la suma de todo el municipio, entonces te forma la población de toda la provincia, ¿no? A eso se refiere. Entonces aquí vemos el tema de que los detalles en los mapas son importantes, ¿no? El tamaño del símbolo. Mira, aquí por aquí veo 55, 55, y esa es la carretera 55, pero está un poco más grande que esta, ¿no? Entonces, el nivel de importancia de esa carretera debe ser diferente. Aquí vemos un mapa de coropleta, pero discreto, ¿no? Aquí tenemos zonas en el cual los datos se agregan, por ejemplo, el uso del suelo para hacer un mapa decimétrico. Aquí vemos el uso del suelo, ¿no? El uso del suelo, aquí está el uso del suelo por área. Entonces, fíjense cómo todas las áreas que tienen el mismo uso del suelo, aquí tienen, si se diferencian uno de otro por el color, ¿no? Por el color. Aquí vemos el territorio, la densidad de población de un territorio. ¿Saben? Eso es población por unidad de área. ¿Bien? Eso eran para valores discretos, ¿no? Valores discretos. Aquí para datos continuos. Datos
continuos. Algunas variables geográficas son medidas, ¿no?, en cualquier lugar en el espacio. Por ejemplo, la temperatura del aire, la presión atmosférica, es decir, varían suavemente en el espacio, de un lugar a otro. Está distribuido en todo el territorio. No podemos decir, en Santiago de los Caballeros la temperatura son 30 grados. Bueno, eso es un promedio, porque la temperatura en cada centímetro, cada milímetro de Santiago de los Caballeros es diferente. Pero porque varía suavemente en el espacio. Entonces, se crea una superficie o un campo, ¿no? En esto se puede tratar la superficie como una topografía y se usa con muchas isolíneas y otros métodos para definir o describir el terreno. El terreno donde un valor se mantiene suavemente en el espacio, ¿no? En el espacio. Entonces, el color, ¿no?, y una línea a veces favorecen para representar y mostrar esas áreas donde los datos se mantienen iguales. Aquí vemos, por ejemplo, un mapa que muestra la biomasa, ¿no?, biomasa en toneladas por hectáreas en el año 2000, ¿no? Toneladas por hectáreas en el año 2000. Como sabemos, la biomasa, los árboles, ¿no? No son valores, eso varía suavemente en el espacio. Varía suavemente en el espacio, pero con técnicas se logra representar estos mapas que tienen una representación. Fíjese que varía suavemente, no varía abruptamente de un lugar a otro, sino que va suavemente. Por ejemplo, aquí estaba muy intenso, aquí va bajando el verde hasta que se desvanece, ¿no? Es una variación continua. Entonces, eso está respondiendo a la naturaleza del fenómeno que se está representando, en este caso, la biomasa. Aquí vemos otro ejemplo de datos continuos. Estas son pruebas que se hacen de concentración de arsénico, en el agua. Entonces, esos parámetros vemos aquí que tenemos unos colores blancos donde hay insuficientes datos. El 1 es cuando tienen un 1 o menos, 3, 5, 10 y 50 o mayor, ¿no?, miligramos por litros. Cuando el agua se mide y se encuentra un valor de más de 50 miligramos por litro de arsénico, entonces ya vemos que hay problema, ¿no? Entonces fíjense que esos son mapas de valores continuos porque la superficie, el agua, está en toda la superficie terrestre. No la cubre, pero se hacen mediciones. Mire cómo aquí vemos cómo varía suavemente. Se hizo una interpolación, ¿no?, de todo el territorio y cómo los valores van variando. Fíjense, aquí está un poco muy rojo, pero aquí está un poco más naranja, después amarillo, y va variando suavemente en el territorio. Entonces podemos ver que los datos pueden ser nominales, ordinales, intervalos, radio, ¿no? 4 clasificación de tipo de datos. Y vemos que también pueden ser discretos como pueden ser continuos. Hasta aquí nos vamos a detener para comenzar la otra sesión en unos minutos. Vamos a tomar un pequeño descanso.